Clases de sociedades en Colombia. ¿Qué es? En Colombia usted podría constituir diferentes tipos de sociedades, tales como sociedad limitada, empresa unipersonal, sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad por acciones simplificada, sociedad comandita simple, sociedad comandita por acciones y empresa asociativa de trabajo. Tipos de sociedades. Sociedad limitada. En las compañías de responsabilidad limitada, los socios responderán hasta el monto del capital aportado. En los estatutos podrá estipularse para todos o algunos de los socios una mayor responsabilidad, prestaciones accesorias o garantías suplementarias, expresando su naturaleza, cuantía, duración y modalidades. Sociedad anónima. Esta sociedad se forma por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas representantes hasta el monto de sus respectivos aportes. Esta será administrada por gestores temporales irrevocables y tiene una denominación seguida de las palabras Sociedad Anónima o de las letras SA. Empresa unipersonal. Esta sociedad se forma por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Esta será administrada por gestores temporales irrevocables y tiene una denominación seguida de las palabras Sociedad Anónima o de las letras SA. Sociedad colectiva. Todos los socios de la sociedad en nombre colectivo responderán solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales. Empresa asociativa de trabajo. Tienen como objetivo la producción, comercialización y distribución de bienes básicos de consumo familiar o la prestación de servicios individuales o conjuntos de sus miembros. Sus asociados aportan su capacidad laboral por tiempo indefinido y algunos además aportan alguna destreza tecnológica o el conocimiento necesario para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Sociedad por acciones simplificada. Fue creada en la legislación colombiana por la Ley 1258 de 2008. Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. La podrá constituir una o varias personas naturales o jurídicas, quienes serán responsables únicamente hasta por el monto de sus respectivos aportes. Responsabilidad patrimonial de los socios frente a terceros. La sociedad de responsabilidad limitada debe tener mínimo un socio, sin límite máximo. Estos pueden ser trabajadores y o socios capitalistas. La responsabilidad de los socios es solidaria entre ellos y limitada a la cifra del capital que cada uno ha aportado. Es decir, que los socios no responden con su patrimonio. Existe una excepción cuando se protegen los intereses de terceros, exigiendo la responsabilidad a los accionistas. El capital mínimo legal es de 3.000 millones, que el socio a los socios tendrá que desembolsar al momento. La sociedad anónima, como en el caso de una sociedad limitada, debe tener un mínimo de un socio, sin existir máximo. La responsabilidad social es limitada. Los socios no responden personalmente de las deudas societarias, solo hasta la cifra del capital que ha aportado cada uno. Existe una excepción cuando se protegen los intereses de terceros, exigiendo la responsabilidad a los accionistas. Los socios tienen la obligación de aportar un capital mínimo de 60 millones. La sociedad limitada laboral, anónima laboral y colectiva deben tener como mínimo 2 socios. Además, los socios responden ilimitadamente de manera subsidiaria por las deudas contraídas por la sociedad, es decir, están obligados personal y solidariamente con todos sus bienes presentes y futuros. Los socios no podrán desentenderse de estas responsabilidades. Por último, ningún socio puede tener más de 1/3 del capital, excepto cuando participa el Estado y sociedades públicas. Por último, las sociedades cooperativas pueden catalogarse como cooperativas de primero o de segundo grado, dependiendo de si están formadas por personas físicas u otras cooperativas respectivamente. Las de primer grado deben estar formadas por 3 socios como mínimo y las de segundo grado por 2 cooperativas como mínimo.
La responsabilidad frente a las deudas de estas personas físicas o cooperativas es limitada por la cifra que cada socio aportó al capital social. Clasificación de las sociedades comerciales según su tipificación. La sociedad colectiva, la sociedad en comandita, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Proceso de formación. La sociedad en formación es aquella que ha sido constituida por medio de escritura pública, pero que por causas de muy diversa índole todavía no ha sido inscrita en el registro mercantil, pese a que los socios tienen voluntad de realizar la descripción en el futuro y así completar el proceso fundamental. Debe diferenciarse de aquellas sociedades limitadas cuyo régimen de formación es sucesivo, en tanto en este caso la actividad de cada promotor está definida para cada una de las fases, y no es posible disponer de las aportaciones sociales hasta la inscripción en el registro mercantil. En contraposición, se considera irregular toda aquella sociedad que una vez haya otorgado escritura pública de constitución incurra en una de las dos situaciones siguientes. Primera, quede verificada la intención de los socios de no inscribir la sociedad. Segunda, haya transcurrido un año desde el otorgamiento de escritura sin que se haya solicitado su acceso al registro mercantil. Una vez la sociedad deviene regular, cualquier socio puede instar su disolución ante el juez de lo mercantil del lugar donde radique el domicilio social, exigiendo la restitución de sus participaciones una vez se haya liquidado el patrimonio de la sociedad. La constitución, transformación y disolución en la sociedad anónima es a través de escritura pública ante notario o por documento privado. La sociedad por acciones simplificadas es a través de la escritura pública ante un notario o a través de un documento privado, a menos que ingrese un bien sujeto a registro. En la sociedad limitada es a través de escritura pública ante un notario o por documento privado, siempre y cuando cumpla con alguno de los dos requisitos de la Ley 1014 de 2016. En la sociedad comandita o simple por acciones a través de escritura pública ante notario. Y en la sociedad colectiva a través de escritura pública ante notario o por documento privado, siempre y cuando cumpla con alguno de los dos requisitos de la Ley 1014 de 2006. El número de accionistas o socios. Sociedad anónima, mínimo 5 accionistas. Sociedad por acciones simplificada, mínimo 1 accionista y no tiene un límite máximo. Sociedad limitada, mínimo 2 socios, máximo 25. Sociedad en comandita simple, número de socios mínimo 2 y no tiene límite máximo. Y sociedad colectiva, mínimo 2 socios, no tiene límite máximo. Su capital se divide en sociedad anónima en acciones, sociedad por acciones simplificadas en acciones, sociedad limitada, el capital se divide en cuotas o partes de igual valor. Sociedad comandita simple por acciones se categoriza en 2, socios gestores colectivos y los comanditarios. Y sociedad colectiva, el capital se paga todo al momento de constituirse. Formación de capital. Sociedad anónima, cuantía fija que determina el tope máximo de capitalización. Sociedad por acciones simplificada, cuantía fija que determina el tope máximo de capitalización. Sociedad limitada, el capital debe pagarse totalmente al momento de constituirse. Responsabilidad de los socios. Sociedad simplificada responde hasta el momento de sus aportes por las obligaciones. Igualmente en la sociedad por acciones simplificadas. En la sociedad limitada responden solamente hasta el monto de sus aportes. En la sociedad comandita, los socios gestores comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad. Y en la sociedad colectiva responden solidaria e ilimitadamente por operaciones sociales. Marco legal y normatividad. Este es el que rige los distintos tipos societarios en el ordenamiento jurídico en el Decreto 410 de 1971. El Código de Comercio colombiano es entonces la norma rectora que regula y orienta en primera medida todo lo concerniente a aquellas ciudades que se constituyen para ejecutar actos mercantiles. Es este el elemento que diferencia las sociedades comerciales de las civiles, ya que estas últimas no contemplan en su objeto social actos de comercio. En el artículo 20 del Código de Comercio colombiano se encuentran aquellos actos considerados mercantiles. Constitución Nacional, artículo 38.
Código de Comercio, Decreto 410 de 1971.